Bueno, muy bien, estamos en nuestro quinto video y espero que hasta acá les haya gustado el recorrido. Como ya hemos hablado, hemos visto todo el bagaje que traemos desde Rusia, desde Alemania y todo el impacto que generan este paso por el corazón del mundo que es nuestro país y nuestra cultura. Así que vamos a seguir hablando de esto y vamos a empezar a profundizar en algunos términos y temas específicos que nos van a ayudar a entender cuál es ese trasfondo de la terapia neural, que cuando veamos la farmacología, la fisiología, vamos a ver todos esos puentes bioenergéticos que hacen que este sea un modelo muy interesante y llamativo en salud. Bienvenidos. Estábamos hablando entonces de que tenemos que reconceptualizar el tema de la enfermedad, el tema de el diagnóstico. Yo siempre le digo a mis pacientes, el diagnóstico no puede ser una etiqueta de refugio donde nos escondamos detrás de un yo soy tal diagnóstico. Y deberíamos entender que el diagnóstico solamente es una clave de conversación entre colegas. Realmente estos nos sirve más a los médicos que lo que les sirve a un paciente. Si yo le digo a un paciente, tienes una miositis o tienes una fibromialgia, Doctor Google va a decirle cualquier cantidad de catástrofes alrededor de ellos. Pero para un fisiatra o para un médico del deporte o para un médico general es diferente entender qué es una miositis o qué es una fibromialgia y cuál es la diferencia. Pero realmente la trascendencia sobre el paciente no es mayor. Y en la medida en que yo le quito esa etiqueta al paciente donde él se puede refugiar ahí y decir yo soy ahora esto, le vuelvo a entregar ese poder del que hablábamos en el video anterior. Le vuelvo a entregar esa capacidad de decir, ok, ¿cuál es mi autonomía y cómo debo entender para qué este proceso vital me está llamando la atención y me está diciendo debes prestarle más cuidado a ciertas cosas y empezar a poner tu atención en volver a tu centro y volver a la capacidad innata que tenemos de sanarnos. Esto no implica que vayamos a vivir eternamente, pero sí tiene muchísimo que ver con la longevidad y tiene que ver con el bienestar y el cómo llevamos la vida. Todo esto para finalmente hacer un gran hincapié en esa relación médico-paciente, porque entonces no queremos una relación de poder, no queremos un paternalismo absoluto donde el médico todopoderoso tiene la única respuesta, y esto es fundamental que empecemos a trabajar en esa humildad terapéutica, en ese volver a recordar que nosotros estudiamos medicina con una vocación de servicio, con una intención de solidaridad con el otro, con la intención de reconocer y de respetar al otro y desde una relación profundamente amorosa y profundamente genuina, entender solidariamente que estamos llevando al paciente por un proceso de conocimiento de sí mismo, donde además seguramente nos veamos reflejados nosotros muchas veces y donde ambos con nuestra intención terapéutica y con nuestra conciencia sanadora y con nuestra búsqueda de esta vitalidad estamos llevando al paciente a recobrar este sentido de la vida. Entendemos que, por ejemplo, los enfermos más graves que logran curarse no son los que no tienen fe, sino son los que no tienen fe en un diagnóstico, sino que van a decir, esto no soy yo. Y esto lo vemos en en las curaciones milagrosas, pero también lo vemos en las curaciones anímicas, cuando el paciente
se afronta a un diagnóstico, por ejemplo, terminal con la plena conciencia de que más allá de su diagnóstico nadie le va a quitar la libertad de vivir y de sentir y de gozarse el tiempo que sea que le tenga, no estamos luchando contra la muerte de la que vamos a hablar ahora más adelante, sino que estamos luchando contra el vivir una vida moribunda. Y eso es fundamental que nosotros lo tengamos siempre en nuestro corazón al frente cuando vemos a nuestros pacientes. Y es que no es solo curar un diagnóstico, sino es curar realmente ese proceso vital del alma. Y obviamente que adoptemos todo este paradigma es fundamental para que podamos transformar el pensamiento de nuestros pacientes. Si nosotros no nos creemos este discurso, si nosotros no creemos que hay algo más allá que podemos mejorar con una caricia, con un abrazo, con una aguja, con terapia neural, pues no vamos a poder darle al paciente tampoco esa visión positiva de más allá de lo que pueda estar pasando, vamos a buscar realmente la sanación profunda. Ahora, vamos a empezar a ver conceptos que son importantes y en esto vamos a entrar en ese concepto del Tao y es precisamente que la suma de las partes no es la totalidad completa. Sí, la totalidad completa no es solo la suma de las partes, siempre va a ser la totalidad completa mucho más que la suma de las partes individuales y estamos empezando a ver, por ejemplo, desde la física y la geometría, cómo los sistemas complejos que funcionan en la medida en que ponemos a actuar sus individuos, no vamos a tener las mismas funciones, tienen que estar todos coordinados porque hay una como sabiduría extra cuando tenemos todo el sistema complejo armado al mismo tiempo. Y cuando empezamos a pensar como médicos en esta lógica y a buscar esta lógica en que el organismo empieza a hacer esta enfermedad, pero no es un enemigo y no hay que atacarlo ni hay que tratar de destruirlo, sino que vamos a buscar qué está pasando con ese ser humano como un todo, por qué este sistema que funciona perfecto en una unidad está generando un cortocircuito donde no está funcionando. Empezamos a ver que no hay enfermedad, sino que hay pacientes enfermos. Y este ser que es un todo y que no solo es la mente, no solo es el cuerpo, no solo es una parte donde nos vamos a especializar, el útero, los dedos de las uñas de los dedos, sino que es realmente todo al mismo tiempo. Vamos a entender realmente cuál es esa dinámica con el universo y vamos a entender que en un momento específico su relación con el universo es lo que realmente tenemos que evaluar, cuál es esa ecología que está pasando cuenta y que está diciendo este personaje está viviendo en contravía con su entorno social, con su entorno ambiental, con su entorno emocional, con su propio cuerpo. Y ahí es cuando uno puede tener toda esta fuerza de las terapias alternativas, que es muy bonito lo que nosotros vemos en consulta todos los días, de que realmente surjan cambios. Muchas veces estamos buscando en medicina convencional simplemente lo racional, la causa, el tratamiento y un efecto secundario, pero cuando vamos un poco más allá y cuando vemos que el paciente comprende sus situaciones, que el paciente hace un acto de conciencia profunda, vemos realmente que empieza a funcionar todo de manera distinta. Reiterativamente tengo casos de estudiantes que dicen, yo estudié medicina para poder ayudar a la gente y me encuentro recetando el mismo medicamento mes tras mes, tras mes, tras mes, y a pesar de que el paciente se adhiera a una terapia, a pesar de que el paciente siga las instrucciones que se le dan, no ve uno mejoría, no ve uno una ilusión en los pacientes, no ve uno que haya como una fe en que lo que el médico está haciendo sea positivo. De hecho, digamos que nuestras tasas de favorabilidad han decaído un montón, también porque dicen, no, pues siempre los médicos le mandan a uno lo mismo, siempre
como que repita la fórmula y no pasa nada, yo sigo igual, no cambia nada. Y precisamente este trabajo de entender que nosotros tenemos es que darle el poder al paciente y que el 80% del resultado de las terapias está dentro del paciente, no en lo que nosotros le mandemos, va a ser precisamente que podamos irnos encaminando a un manejo mucho más completo de estos seres. Aquí pues es impresionante y lo vemos también desde el punto de vista de las cosmologías y desde los sistemas de creencias. Nosotros tenemos que enseñar a pescar a nuestros pacientes, nosotros tenemos que devolverle un sentido y un propósito vital a cada uno de esos pacientes. Si nosotros estamos puestos ahí como quienes vamos a hacer la solución única y absoluta de los problemas de los pacientes, simplemente estaremos actuando sobre el ego y no estaremos actuando sobre la humildad del servicio. Y precisamente nosotros como médicos tenemos que actuar sobre esa humildad del servicio y entender que somos gestores, que estamos ayudándole al paciente a entender su camino y a encontrar esas respuestas que le está planteando la vida que debe buscar. En este sentido, también lo hemos hablado en otras ocasiones, pero es importante entender que nosotros, si bien no conocemos el futuro de los pacientes, tenemos que reconocer que hay un impulso vital y que esto los va a impulsar para querer un futuro. Y esto es clave, porque aquí es donde vamos a entender y a querer preguntarnos cada vez que tengamos un paciente frente a nosotros, el para qué se sentó este paciente a hablar con uno, para qué entró en una fase donde tomó su vulnerabilidad y dijo: yo me voy a entregar al ejercicio de que alguien me vea, de que alguien me escuche, de que alguien me tenga en cuenta, y voy a poner todas mis debilidades y toda mi vulnerabilidad sobre la mesa para que alguien más me dé su opinión, me ayude, me escuche, me hable, me guíe. Y entonces, con toda este tesoro que es esa información de los seres que llegan a nuestra consulta, nosotros tenemos que entender cuál es el propósito de la vida de los pacientes, entender el para qué están acá, cuál es ese sentido profundo, cuál es ese impulso vital. Por ejemplo, tenemos casos como en el cáncer, donde hay investigaciones, por ejemplo, como las de los doctores Simonton, que han trabajado esa parte de la unión psicosomática, y ellos lo que hacen es que siempre llevan al paciente a los tratamientos convencionales, o sea, le hacen sus cirugías, radioterapia, quimioterapia, pero también los invitan a hacer ejercicios mentales de observación guetianística. Y es cómo llevo yo al paciente a hacerse las preguntas cada vez más a profundidad de su patología, y los llevan a hacerse estos ejercicios mentales y observan que algo muy frecuente entre este tipo de pacientes oncológicos es que están atemorizados, están cargados de miedo y cargados de ansiedad, inclusive cuando han tenido un tratamiento asertivo. Y es simplemente porque el título les aterra tanto que se cohíben, y a través de estos ejercicios mentales y de visualización se les demuestra que el tratamiento convencional ha sido y puede ser efectivo, pero que además el tratamiento profundo emocional que ellos hacen a través de formularse estas preguntas y de formularse esta inquietud del para qué es, hace que resuelvan realmente de manera completa la enfermedad y ven muchísimas remisiones absolutas. Ya cuando se ha hecho ese trabajo, podríamos llamarlo casi de duelo del proceso de enfermedad. Y dice que cuando exploramos estas situaciones con los pacientes,
descubrimos que habían reconocido desarrollar un tumor por alguna razón. Entonces siempre vamos a ver, y esto es clásico en los pacientes oncológicos, que más o menos 8 meses antes hay algo emocional que dispara todo este fenómeno inflamatorio inmunológico que hace que generemos un tumor y que una vez se enteran de que tienen una enfermedad, que llega el diagnóstico, es como si pudieran soltar todas estas emociones que tenían contenidas, que no supieron gestionar y que finalmente se le va a devolver a un tumor para justificar con él lo que no estamos pudiendo trabajar de la manera interna sobre las emociones. Y que cuando hay, por ejemplo, una falla en este duelo terapéutico, generalmente hay recaídas de los pacientes. De todas maneras, ellos dicen, pues evidentemente en la patología oncológica, pues a veces el paciente necesita la muletilla de vivir con el cáncer porque algo le está trayendo y tenemos que ver también cuál es esa ganancia que puede estar teniendo el paciente. Y entender que en la medida en que nosotros le podamos mostrar al paciente que esa ganancia no vale la pena y que esa ganancia le puede estar costando mucho más por estar viviendo la enfermedad, podemos cambiar ese propósito y ese sentido profundo de la vida. Y todo esto, pues obviamente dentro de este enfoque del modelo psicosomático, donde vamos a entender que todos los componentes son importantes, entender dónde está la tristeza, las tensiones, las alegrías extremas, los cambios de hábitos, todos los estados emocionales, cómo eso va a afectar el sistema inmunológico y cómo puede no solo producir fenómenos tumorales, sino también fenómenos patológicos de otras índoles. Y vamos a ver que, por ejemplo, la calidad de vida de los pacientes que se tratan psicoterapéuticamente al mismo tiempo, pues obviamente va a cambiar radicalmente. Entonces, esto es interesante en la manera en que nos volvemos a centrar en el paciente como en el modelo biopsicosocial y nos vamos a volver a centrar en entender a profundidad esas trascendencias de el quién es. Entonces, nuevamente lo vamos a trabajar una y otra vez. Nuestro objetivo es que el paciente entienda el para qué su vida vale la pena ser vivida. Que el paciente recobre esa esperanza y esa intención de vivir bien y de vivir lo más feliz y de vivir lo más tranquilo posible, aún padeciendo un proceso, y que entender que esa curación es más ese proceso de aprendizaje profundo, aun cuando logremos resolverle los síntomas. Es decir, la idea obviamente es mejorar la sintomatología, pero entender que a través de la enfermedad estamos aprendiendo algo y que es simplemente un camino y que no es una sentencia. Y finalmente, pues entender que si bien en nuestra cultura la muerte representa dolor, representa ese juicio final, representa esa ruptura y como que siempre estamos con esa ansiedad de que queremos ser inmortales, de que queremos irnos en contra de la muerte, volver a recuperar como esa esencia del cierre del ciclo, de la terminación de la vida como un momento en el que la verdad lo que está sucediendo es que hemos podido realizar toda nuestra tarea y que podemos decir, hay un momento en que si hemos vivido muy bien, llegar a una despedida es también un goce, es también una ganancia, es también esa capacidad de decir, lo hice y lo hice muy bien. Y con esto, entonces vamos a dejar este video hasta acá. Vamos a terminar la parte final de estos conceptos en nuestra sexta entrega.
Espero que lo estén disfrutando un montón. No se olviden de dejarnos en el foro todas las preguntas. No se olviden de registrar el ingreso a cada uno de los videos, porque con esto llevaremos también la lista de chequeo de digamos, la toma de todos los materiales para poder cumplir los requisitos del curso. Nos vemos en una próxima ocasión.